Bueno, y ni modo, pues ahí le estoy dando ya. Entonces, repito, pues, ¿qué cosa es el gamma? Entonces, a ver, preguntas ahí, ¿cómo se determina ese gamma? Observen que, supongan que a ustedes les dan el siguiente trabajo. Aquí está esta sección transversal de columna. ¿Ok? Usted en un plano, usted conoce la sección transversal de una columna y le dice a su jefe, determine si esta columna es capaz de soportar las cargas a que va a estar sometida. Entonces, si usted conoce la sección transversal de la columna, usted ya sabe inmediatamente si la columna varía en 2 caras frontales o varía en las 4 caras. ¿Verdad? Inmediatamente con solo ver la sección transversal. Y entonces, ya inmediatamente puede determinar el gamma, porque el gamma es la distancia centro a centro de varía en 2 caras frontales entre la dimensión de la columna en la dirección de la flexión. Aquí está. Entonces ¿cómo determino gamma? Si yo miro una columna de este tipo, ¿cómo determino gamma? Es igual a la distancia entre centroides de varillas, ¿ah? En las 2 caras, en estas 2 caras, dividido entre la dimensión de la columna en la dirección de la flexión. Ahí está. Y ahí determino cómo se determina el gamma. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora fíjense en algo adicional. Miren estas líneas que están aquí. Estas líneas representan la relación Fs entre Fy, Fs entre Fy, Fs entre Fy. Y aquí hay una interesante que Fs entre Fy igual a 1. Igual a 1. ¿Ok? Entonces aquí tengo una nota. Si las coordenadas de Kn y Rn están por encima de la línea Fs entre Fy igual a 1, entonces Phi es 0.65. Es decir, si cuando esté determinando Rn y Kn, supongan, determiné que el Rn es 0.15, vamos a suponer, y que el Kn es 1.2, entonces al punto 15 con 1.2, ese me cae aquí ese punto. ¿Ok? Me cae aquí ese punto. Y ese punto está por encima de Fs entre Fy igual a 1. Para cualquier punto que caiga aquí, entonces el Phi en la columna es efectivamente 0.65. Ahora miren, si las coordenadas están debajo de la línea epsilon t igual a 0.05, entonces Phi es 0.9. A ver, ¿cómo es eso? Aquí observen que hay un epsilon t igual a 0.05. Si las coordenadas están por aquí, de Rn y de Kn, si están por aquí, entonces el Phi es 0.9. ¿Por qué? Porque esta área está más cercana al momento flexionante puro y por tanto el Phi es 0.9. ¿Ok? En cambio, si las coordenadas caen encima de esta línea Fs entre Fy igual a 1, entonces el Phi es 0.65. Ok. Si las coordenadas están entre ambas líneas, entonces el Phi lo vamos a tener que determinar tanteando. ¿Okay? Tanteo 0.5, si no es 0.5, 0.7, y en los ejercicios van a ir viendo cómo el mismo cálculo me va a ir diciendo cómo voy a proceder. Ok. Entonces ahora lo que quiero dar son unas recomendaciones del detallado del acero y de los estribos en una columna. Entonces, detalle de armado de acero longitudinal y transversal en columnas. Antes de esto, la próxima semana, que tenemos 2 sesiones, ¿verdad? Tenemos jueves y viernes, ahí vamos a ver cómo se aplica el diagrama de interacción en diversos ejercicios. Ok. Entonces ahora voy con esto. Esto es interesante, esto es importantísimo que ustedes lo sepan, cómo se determina el armado del estribo en una columna. Observen, aquí tengo una viga y aquí tengo esta otra viga y la distancia libre de la columna es L. Esta es la distancia libre de la columna. Pero recuerden que habíamos dicho, hay una distancia en la columna en la cual
los estribos se colocan con menor separación. A esa menor separación le estamos llamando S. En cambio, hay otra distancia en la columna que la separación ya puede ser mayor. Entonces, entre más cercano al nodo de un marco, la separación entre estribos tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque la fuerza cortante ya acercándose al nodo va siendo mayor. Y el estribo lo que hace es resistir cortante. Muy bien, entonces, ¿cuánto es esta distancia L0? ¿Cuánto es esta distancia L0 en la cual los estribos tienen que ir con menor separación? Aquí está. L0 es un tramo en el extremo superior e inferior de la columna en la que los estribos se colocan a menor espaciamiento S. L0 se calcula como el valor mayor entre los tres valores siguientes. El valor mayor de los tres, un sexto de L, es decir, un sexto de esta altura, o H, ¿qué cosa es H? Es la mayor dimensión de la columna, eso es H, o 50 centímetros. ¿Ok? Hay tres alternativas, un sexto de L, hay H y hay 50 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a ser L0? Va a ser el mayor entre los tres. El mayor entre los tres. Entonces, calculo cada uno de ellos y el mayor, eso es L0. Significa que en esa distancia L0, los estribos tienen que estar colocados con menor separación. ¿Cuánto es esa menor separación? Esa es la próxima diapositiva. Ok, miren qué cosa es H. Esta H es la mayor dimensión de la columna, la mayor. Si la columna es cuadrada, pues H es cualquiera de las dos. Pero si la columna es rectangular, supongan que es una columna de 40 por 50 centímetros, entonces H es 50 centímetros, ¿verdad? Ahí está H, aquí está este otro 50, esa es una constante, y un sexto de la distancia libre de la columna, que es de paño de esta viga a paño de esta viga, suponiendo que esta columna es de entrepiso, por ejemplo. Ok. Ahora, ¿cuánto es S? Pues entonces, ¿cuánto es la separación S? La separación S entre estribos en L0. Ojo, una vez determinado L0, ahora voy a determinar cuánto es la separación de los estribos en esa distancia L0. Bueno, entonces, la separación S entre estribos a lo largo de L0 es el valor menor entre estos cuatro que están aquí. El menor entre estos cuatro. 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal, un cuarto de H, un cuarto de B. ¿Qué cosa es H y qué cosa es B? Son las dimensiones de la columna. O 4 pulgadas, que son 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, el valor menor de estos cuatro, esa es la separación a la que van a ir los estribos en la distancia L0. Fuera de, a ver. Tengo una pregunta ahí, solo para quedar claro. Cuando habla del diámetro de la varilla longitudinal, es el diámetro mayor, ¿no? Si tenemos varillas de diferentes diámetros, vamos a ocupar la de mayor diámetro, para ese caso. Sí, está bien. La de mayor diámetro, ¿verdad? La de mayor diámetro, así es. O si todas son del mismo diámetro, pues entonces el diámetro de la varilla longitudinal. ¿Ok? Sí. Ahora, fuera de L0, fuera de este L0, que también hay aquí L0, si fuera, es decir, en el cuerpo principal de la columna, el espaciamiento entre estribos puede ser mayor. ¿Qué cosa es mayor? Bueno, entonces, la separación S fuera de L0 se toma como el menor entre 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal o 6 pulgadas, que son 15 centímetros. ¿Ah? El menor entre estos dos. Eso es importante, muchachos, porque el detallado de una columna y la capacidad de carga de una columna está en dependencia muchas veces de la separación entre estribos. ¿Ok? Entre menor, ojo con esto, entre menor la separación entre estribos significa que la columna tiene mayor capacidad de carga porque el concreto está mejor confinado. ¿Ok? Entonces, entre menor la separación entre estribos, mayor la capacidad de carga de la columna. No solo de carga axial, de carga
flexionante también. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tengo un detalle. Miren, este detalle está más tuani, está más claro este detalle. Miren, pero en este detalle se traduce todo lo que acabo de ver antes. ¿Ah? Ok. A ver, ¿qué es eso? A ver, ahí está el L0. Miren, ahí está el L0. Observen que la separación entre estribos en la distancia L0 es menor, la separación entre estribos es menor que fuera de L0. Miren, aquí la separación es mayor. Entonces, acercándose al nodo, la separación entre estribos es menor. ¿Cuánto acercándose al nodo? Es una distancia L0. ¿Ok? Eso está normado. El L0, aquí está, el más grande entre H1 o H2, un sexto del claro libre o 18 pulgadas. Estas cosas que están aquí es lo que ya les expliqué. Aquí, miren, un sexto H o 50 centímetros. Recuerden que 50 centímetros en pulgadas son 18 pulgadas. Ahí está. ¿Ok? Y fuera de L0, aquí está la separación entre estribos, es el menor entre 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal o 15 centímetros. ¿Ok? Esa es la separación entre estribos. Eso es importante porque cuando ustedes estén supervisando, ¿verdad?, o construyendo columnas, la separación entre estribos es importantísima. Ok. Pero no solamente separación entre estribos en la columna, también veamos separación entre estribos en la viga. Aquí está, en la viga. Entonces, en la viga ahora, recuerden, esta es el peralte total de la viga, H. Peralte total de la viga, H. Entonces, ahora vamos a determinar una distancia 2H. Una distancia 2H. ¿Sí? Suponga que este H es 30 centímetros. Entonces, 2H serían 60 centímetros. Y en esos 60 centímetros, la separación entre estribos tiene que ser menor que fuera de los 60 centímetros. ¿Ok? Entonces, la dimensión S entre estribos no debe exceder el valor menor entre los siguientes tres valores. D sobre 4 o 6 veces el diámetro de la varilla longitudinal o 15 centímetros. ¿Sí? La dimensión S no debe exceder el valor menor. Entonces, tomo el menor de estos tres, y la separación S no debe exceder el menor de estos tres. ¿Ok? Eso es 2 veces H. ¿Ok? Observar que la menor separación entre estribos debe ser en una distancia igual a 2H. 2H, donde H es el peralte total de la viga. Ese H que está ahí. ¿Ok? Y luego, fuera de ese 2H, aquí, ¿cuál es la separación entre estribos? Tiene que ser menor o igual que D sobre 2. ¿Qué cosa es ese D? ¿Ah? Ese es el peralte efectivo. D. H es el peralte total y D es el peralte efectivo. D sobre 2. Y ahí está. Menor o igual que D sobre 2. ¿Ok? Y ahí están pues esos detalles de vigas, en este caso, de columnas, en este caso, y esto es lo que vamos a necesitar entonces, muchachos, para la próxima tarea de columnas. En la próxima tarea de columnas, ahí voy a asignar ejercicios en los cuales se va a revisar o diseñar columnas con diagramas de interacción. Y además vamos a detallar el estribo, vamos a detallar los estribos en la columna de acuerdo a estos criterios. ¿Ok? A ver, preguntas hasta ahí entonces, muchachos. Antes de que me hagan una pregunta, espérenme un momento, antes de que me hagan una pregunta, necesito la evidencia. Vamos con eso, espérenme, antes de la pregunta. Tenemos todavía ahí algunos minutos. Voy a sacar la evidencia. A ver, tenemos 23 participantes. 23 participantes. A ver, solo voy a... ¿23? Ok, ahora sí. Ahora sí, muchachos. A ver, pregunta. ¿Quién me iba a preguntar algo ahí? Sí, sí.
Mohamed, no, una pregunta en sí, sino una observación. Pero no mencionó, digamos, en las columnas, el espaciamiento que tiene que haber entre el estribo el inferior de la viga, ese que dice S entre dos, y en la viga que decía Espérame, el a ver, ¿a separamiento. dónde quiere que veamos? A ver, ¿cuál? ¿Aquí? En esa imagen, las 2 pulgadas. En esa Eh, imagen, las 2 pulgadas. Ok, esto estas es dos lo que me pulgadas. dice. Esto es lo que me dice es que el primer estribo lo voy a colocar a 2 pulgadas de la cara de la columna. Eso es lo que me dice eso, ¿verdad? Sí, sí, en el gráfico de columna, que esta separación que en viga es de 2 pulgadas y columna es de ese medio. Ah, es correcto, de ese medio. Ok, está bien, eso es un detalle relevante, pues. Primero tengo que determinar cuánto es S, ¿verdad? Dijimos que S es el menor de estos cuatro, y una vez que conozca cuánto es S, que es la separación entre estribos, entonces el primer estribo en la columna a partir de la cara de la viga lo voy a ubicar a ese medio, ¿correcto? Está bien, buena observación, entonces, Mohamed no me había referido a eso. Sí, Ok, porque bueno, la cuestión que en campo, pues la gente que coloca el acero no tiene en cuenta todo esto, pues y en los planos no aparecen estas especificaciones tampoco. correcto. Siempre hacen una piña ahí en las intersecciones y uno no se da cuenta si ponen un estribo de menos. Ok, está bien, correcto, muy bien, buena observación entonces. A ver, recapitulo ahí entonces. Lo que estoy diciendo es que el primer estribo en la columna, digamos el primer estribo en la columna, lo voy a colocar a ese medio de la cara de la viga, ¿verdad? Una vez determinado el S, entonces, que es el menor de estos cuatro, entonces la mitad de S, ahí voy a colocar el primer estribo en la columna. Igual entonces para la viga, entonces miren, el primer estribo en la viga lo voy a colocar a 2 pulgadas, es decir, a 5 centímetros de la cara de la columna. Estoy hablando de viga aquí. Entonces, 5 centímetros de la cara de la columna. Ok, muy bien. Otra observación, muchachos, a ver. Profesor, A ver, Marvin, ¿qué es Marvin? sí, sí, A ver. esta presentación que tiene usted es diferente a la que está en Dropbox, ¿verdad? Que había subido una, pero creo que tiene algunas diapositivas de más esta que usted tiene. Así es, efectivamente. Por ejemplo, ya había puesto yo esto en Dropbox. Sí, yo lo descargué hoy porque siempre reviso antes de iniciar la clase y estaba una para el 19, pues, para hoy, Es cierto. pero solo aparecen algunas, hacen falta alguna. Diapositiva, correcto. Sí, es cierto. Tiene toda la razón, Marvin. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que estos cambios se los hice ayer y hoy también. Por ejemplo, esta diapositiva no debe estar en la que usted tiene. No, no Esta, aparece. esta tampoco. ¿Ok? Esta tampoco. Entonces voy a volver a colocarla en la carpeta, Marvin, para que la tome de ahí. Tome mejor esta. ¿Ok? Está bien, gracias, profesor. Bueno, ok. Observen, muchachos, ahí quiere estudiar el ejemplo 10.2. ¿Ok? El ejemplo 10.2. Y también pongo aquí, además, estudiar toda la sección 10.6 con su ejemplo. ¿Qué hay en la sección 10.6? Aquí hay como 3 ejercicios de revisión de columnas y de diseño de columnas utilizando diagramas de interacción. Eso es lo que hay ahí en la sección 10.6. Pero en la próxima clase, ¿verdad? Que la próxima semana tenemos jueves y viernes, ahí vamos a trabajar ejercicios de diseño y de revisión con diagramas de interacción. Pero antes yo quiero que vengan estudiados ustedes, pues. ¿Ok? Bueno, entonces si no hay más preguntas, muchachos, ahí finalizaríamos esta clase. Voy a colocar entonces este material en la carpeta y los videos. Por lo menos en la primera sesión está completa y lo que hayamos grabado de esta segunda, pues. ¿Ok? Bueno, muchachos, entonces ahí terminamos, pues. Buenas noches y feliz fin de semana. Hay que cuidarse.
Buenas noches. Buenas noches. Ok.